Bueno, estoy acá con dos personas que admiro mucho. No los había visto en persona hasta hoy. Son pequeños lujos que me doy en este programa también de conocer a personas que sigo hace tiempo. Y vamos a conversar un rato. Ellos son Luciana Vázquez, que es, como todo el mundo sabe, una de las mejores analistas políticas y periodistas de este país. Y Andrés Atum, que es analista, escritor porque trajo un libro, y profe de la Ditela. ¿Cómo están? Muy bien, bien. muy contentos. Muchas gracias Yo también te quería por la conocer. presentación. Totalmente, sí, sí. Luciana, yo tuve ganas de invitarte porque vos hace un tiempo hiciste un editorial que me pareció fascinante sobre el capitalismo de amigos, y lo que quería preguntarte, vos que también viviste en otros países, es si vos notás que la vida cotidiana en Argentina es diferente de la de otros países que vos has conocido por esta razón, porque vivimos bajo este sistema. Bueno, el capitalismo de amigos tiene que ver con un Estado y una sociedad que emana, digamos, de esa organización que el Estado imprime, donde los mercados regulados tienen un peso enorme y están regulados por una política muy poco confiable, una política que está a cargo de los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces me parece que en una sociedad donde esos mercados, por ejemplo el sector energético, ¿no? Las tarifas que han condicionado tanto la vida política de la Argentina, ¿no? En los últimos 20 años, cuando una sociedad discute ese tema y vive las consecuencias diarias de esos temas, porque las tarifas implicaban la idea de que la energía es gratis o es muy barata y que podés derrocharla. El Estado parecía con los subsidios responder a un ideal de equidad y de cuidado de los ciudadanos, esta idea del Estado presente que subsidia la energía, y en realidad es una alteración absoluta de una racionalidad a la hora de pensar esos temas. En países de alta equidad y también mucha libertad, ¿viste? Ese cuadrante ideal que sitúa el cruce entre la equidad y la libertad, no hay una idea de que el Estado regala lo que es escaso. Le pone un precio el mercado y el Estado en tal caso va equilibrando esa cancha que se puede inclinar en favor de un sector privado que a veces es demasiado voraz o de un Estado que también lo es, y va equilibrando eso en función de intereses ciudadanos. Yo viví 4 años en Toronto, en Canadá, que es una sociedad de un estado de bienestar fuerte, pero no es un estado de bienestar retórico. No se habla de eso. Se da por sentado, se pagan impuestos muy altos, pero eso deriva en un estado extremadamente eficiente. Un estado de bienestar que funciona requiere que haya eficiencia. Más allá del tamaño, la cuestión central es que sea muy eficiente ese Estado. Entonces, que entregue servicios públicos de mucha calidad. En tema educativo, mira, en ese momento un soltero que viviera en Toronto pagaba casi el 50% de impuestos a las ganancias, ¿no? Ahora, si además tenés hijos o tenés otra serie de aportes, digamos, a la sociedad, hay un montón de cosas que el Estado provee con esos impuestos que vuelven en términos de una educación de calidad para todos, una salud de calidad para todos. Es decir, la sociedad, todos los chicos, por ejemplo, aprenden mucho. Todos los chicos, no importa qué sector socioeconómico, están en muy buenos niveles educativos. Y eso es un estado de bienestar. Tiene un potente componente ideológico de estado de bienestar, el Estado canadiense. Ahora, es un capitalismo vigoroso que paga impuestos. Uh-huh. No es un estado de bienestar que coopta al Estado como botín y construye ese capitalismo de amigos donde se distribuyen recursos que no hay entre los amigos del poder. Claro, es que es una diferencia capital. Muchas veces escuché incluso a gente del kirchnerismo decir, bueno, pero fíjense que estados como Canadá, como Dinamarca, como Francia tienen un estado presente y son desarrollados. Pero la pregunta es, ¿estado presente en qué sentido? Claro. ¿Presente para el estado de bienestar, la seguridad social? Sí, pero no hiperregulado y donde el flujo de capitales tiene que pasar por 10 kioscos. Claro, claro. Porque es en esas... En los peajes, Los ¿no? peajes, Uh-huh. ese es el tema. El problema son los kioscos, ¿no? Yo viví en Inglaterra 5 años
Y es lo mismo, es un lugar así, capitalista de cabo a rabo, pero tenés el NHS, que es el sistema de salud para Totalmente. todos, las escuelas públicas que son buenísimas. Ujú. Y yo creo que esta peste que nos pasa a nosotros, de ese capitalismo de amigos, si lo tiramos para atrás, el corporativismo peronista, ¿no? Que Perón aprendió de los facios del fascismo, se fue como decantando en la sociedad en distintos aspectos. Una es ese capitalismo de amigos, que inclusive están arañando las paredes. Fíjate que hace poco, en esa comisión económica de sabios, había un empresario textil, que después fue expulsado de ahí, no sé qué pasó, que justamente el sector textil totalmente cerrado, que estamos pagando el triple que en cualquier otro lugar del mundo por todas regulaciones que permiten que esta gente sea rica. Y yo soy más capitalista, soy liberal y capitalista, pero esto es mal entendido, digamos, ¿no? Claro, bueno, el sector textil es como el Terrible. ejemplo perfecto. La ropa en Argentina es malísima y carísima. Abrime un H&M, abrime Por la favor, importación. sí. Bueno, Londres, que es carísima como ciudad, es la mitad de precio de cosas que acá. Es Sí, de sí. locos. Ahora, perdón, Sí. Andrés, vos estudiaste tanto y trabajás en el tema de la vida dentro de las empresas y digamos, la vida de oficina. Hace poco, en una entrevista, Marcos Galperín dijo que en la Argentina nunca hubo capitalismo verdadero, que solo hubo capitalismo de amigos, y que eso fomenta algunos talentos más que otros. Es decir, no es lo mismo una sociedad que te fomenta la innovación o la invención que una sociedad que te fomenta la sociabilidad y la capacidad de hacerte los amigos adecuados, que es lo que vos necesitabas para sobrevivir Sí, el capitalismo de amigos. ¿Cómo es eso en el ámbito laboral? Bueno, las empresas sufren este tipo de cosas, ¿no es cierto? Ah, Porque vos sí. tenés que, hasta el 2019, digamos, el año pasado, digamos, hasta el cambio del gobierno, las regulaciones que había eran tantas que muchas empresas terminan perdiendo un montón de tiempo y dinero y recursos en procesos inútiles. Entonces, creo que lo que están tratando ahora de hacer es desregular las estupideces, ¿no? Entonces, pero sí, un capitalismo de amigos requiere cintura política, requiere no tanta conocimiento, sino cintura, capacidades diferentes, y la gente buena se va. Pero la Argentina es muy rara en ese sentido. Es uno de los países más emprendedores del mundo en cuanto a gente que surge como Galperín o tantos otros, pero surgen y se quieren ir. O surgen y mueren. La tasa de mortalidad Exactamente. de las nuevas startups es muy alta. Es muy alta, pero porque usan a la Argentina como un mercado de prueba, Claro. pero la idea es, después nos tenemos que Sí, internacionalizar porque nos morimos. Entonces no te sirve ese capitalismo. Claro. Sí, a mí me parece que esas preguntas, que hay 3 o 4 preguntas claves, que es cómo se genera riqueza en un país, cómo se distribuye, cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de los privados. Me parece que en la Argentina hay una demonización de la riqueza, pero también hay una demonización de la riqueza porque la riqueza se ha creado en la Argentina en base a esas relaciones muy cuestionables entre un empresariado que ha vivido de la patria, la patria contratista se llamaba en la década del 80 y 90, ¿no? Y antes. Entonces, me parece que que el modo en que se organizó el Estado argentino generó las peores consecuencias de ese capitalismo muy atado a los permisos del poder, ¿no? Y a partir de ahí es la matriz de la corrupción también. Me parece muy interesante lo que decís, Luciana, porque yo que me fijo mucho en la producción cultural, en el cine, en la literatura y en cómo eso refleja mitos nacionales, noto que, por ejemplo, en las novelas de Soriano o en las historietas de Quino o en gran parte del cine argentino, siempre existe la figura del empresario malo, del capitalista Claro. malo, y a veces me dan ganas de decir, pará, no es el capitalista, es el empresario prebendario que es distinto. Claro. Exacto. Y ese resentimiento que vos señalás se genera justamente porque en un régimen de capitalismo de amigos, vos si no naciste en el lugar correcto y no tenés las amistades correctas, no importa lo que inventes, no lo vas a lograr. Entonces eso es lo que genera resentimiento. Es muy diferente lo que pasa en sociedades más abiertas, donde vos sabés, cada uno sabe que si inventa algo le puede ir bien y el clima social y la imaginación, incluso
tal como después se plasma en el arte, es otro, es más de ilusión, es de aventura. Es un contexto que te permite. ¿Viste? Sí. Yo, a mí, Inglaterra me rompió la cabeza en eso, porque es raro, es un lugar, el capitalismo, los ideólogos del capitalismo surgen de ahí, Claro. pero por otro lado tenés sistemas libres y gratis para la gente. La Claro. corrupción está absolutamente mirada con... Yo me Con acuerdo lupa. en la época de Tony Blair, yo estaba allá, y Peter Mandelson había sacado un crédito con una tasa preferencial, lo echaron por Sí, eso, sí, y sí, eran sí. ridículo para el choreo que hay Sí, sí. en la Sí, sí, Argentina, sí, ¿entendés? sí. Entonces, pero vos fíjate, llevalo eso a nuestro país. Los casos de corrupción no nos sorprenden. No, El son parte de la matriz conceptual de la exacto, el Argentina. teléfono Sí. de Alberto no nos sorprendió por La la idea del corrupción. roban, pero hacen, Pero ¿no? claro, Que se por instaló lo en algún menos, por lo momento. menos Por lo hacen. menos Y es hacen. terrible eso. Y sabés, Gonzalo, me parece re interesante esta idea de cómo eso, una sociedad la cultura absorbe eso. Trust, la novela de Hernán Díaz en Estados Unidos, un argentino que hace mucho que está en Estados Unidos y escribe una de las novelas bestseller total, premio Pulitzer, recomendada por Obama, que es la historia de una serie de familias del mundo de los mercados, desde fines del siglo XIX hasta hace unos años, creo que llega hasta las décadas de 60, 70, no me acuerdo bien, toda la saga familiar, que generó un boom de lectura en Estados Unidos, y cuando la leí, a mí no me pareció no me pareció tan interesante, me pareció un poco esquemática, pero tiene una cosa muy interesante, que es que le da voz a los capitanes del mercado. Es la voz, tiene una doble lectura, una lectura de verosimilitud que explica cómo piensan esos cerebros. Y hay un momento en el que la construcción de los mercados a principios del siglo XIX en Estados Unidos se cruza con el interés por la matemática. Y en distintos momentos estos tipos van a estudiar mucha matemática y después se van a las grandes hedge funds. Pero además hay una lectura irónica de todo eso, de cómo en realidad hay trucos y corrupción de otra manera, ¿no? Tiene una doble lectura la novela. Pero sí, claramente, es una novela que le da voz a los ricos y genera un interés enorme de millones de lectores en Estados Unidos a partir de explicar esa mentalidad de emprendedor, del conocimiento aplicado a generar riqueza, de cuál es el aporte social de los dueños de la riqueza, aunque tiene costados oscuros, muy interesante. Esa historia de esos capitalistas que crearon Estados Unidos, Claro. son, a diferencia de la Argentina, esos son los que empujaron el país, los que avanzaron con el ferrocarril, los Rockefeller, todas esas personas. Acá fue el Estado el que empujó. Y después fueron dando las tierras y fue diferente. Entonces yo creo que, como vos decías, desde hace mucho, desde el principio de la génesis del Estado, está complicado. Y después, bueno, vinieron gobiernos que la complicaron un poquito más a partir de ideología, ¿no? Sí, por supuesto, porque el tema no es la gente y ni siquiera es la cultura como si fuera una especie de esencia eterna, ¿viste? Porque mucha gente dice, bueno, en Japón o en Inglaterra hay menos corrupción porque es otra cultura. No es la cultura, no es un nazi hablaría de la raza. No es eso, es el sistema. Hay premios y castigos, es, ¿no? Claro. Es como decir, el problema del dengue son los mosquitos. No, el problema es viste que en las campañas contra el dengue te dicen, no dejes recipientes con agua, sí. no dejes neumáticos donde se junta el agua, porque ahí es donde se crían los mosquitos. Bueno, elimina los recipientes con agua. Claro. Ese es el problema. Y a nivel económico es eliminar los peajes y los kioscos y vas a ver que podés tener tan poca corrupción en un país latinoamericano como en el mundo anglosajón. Sí. Y aquellos que quieren cobrarlo o los pagan, bueno, que reciben una sanción, ¿no? ¿Viste? La justicia es súper importante. Que reciben una sanción, pero solo reprimiendo y buscando la corrupción no alcanza. Mirá, en la Rusia soviética hubo grandes campañas en la época de Stalin, en la época de Brezhnev, de lucha contra la corrupción, porque evidentemente estaba en todos lados. Claro, ¿no? El sistema estaba para eso. Y no pudieron. Claro. No pudieron porque solo con mandar inspectores a buscar a los corruptos no alcanzaba, tenías que cambiar el sistema. Bueno, por ahí empieza el valor de las instituciones, ¿no? Es decir, cuán fuerte es una institución. Mi supervisor de tesis, es un señor que tiene 80 años, una vez me preguntó
qué valoran en qué se comprometen los argentinos. Y digo, ¿qué es lo más reconocido? Yo dije Maradona, dulce de leche, tango. Y claro, y él me dijo, nosotros, el valor de las instituciones. Me dice, la reina, ¿qué te crees que es? Es una persona que conoció a Churchill y se murió con Liz Truss. Pasaron 17 primeros ministros. Y es el valor de esa fortaleza institucional. Que la continuidad del Estado. La continuidad del nación, Estado claro. por sobre las personas. Sí. Acá las personas se adueñan de los recursos del Estado. Y ahí tenés un cambio radical. Sí, y ahí nadie más cree en el Estado porque pueden ver la cara de las personas. Pero el tema de la ficción también es importante. Fíjate que hay una cosa que a mí siempre me deprimió en nuestro país, y es que cuando a alguien le va bien con un negocio cualquiera, dicen, es como roba. Y eso también yo creo que es algo que viene de una confusión, porque es de estar tan acostumbrado a ver que el que tiene éxito roba, Claro. pero no porque hizo un negocio, porque es un negocio con el poder. Y vos contrastás eso con ficciones, por ejemplo, ya que vos mencionaste la novela de Hernán Díaz. de Hernán Díaz, pienso en otra gran novela contemporánea que es Pastoral Americana de Philip Roth, donde el protagonista es un fabricante de guantes. Y su historia es esa. Y el tipo te muestra todos los detalles de la fabricación de guantes, incluso te lo muestra visitando la fábrica y revisando las costuras y revisando la calidad del cuero. Y nunca encontrarías una novela así en Argentina, creo yo, porque el empresario está mal visto y porque a nadie le interesa, porque nadie piensa que ahí se juega algo. Pero lo que te muestra Philip Roth es que ahí se juega el destino de una persona que depende de él. Y eso es excitante, es la materia para el arte bueno. Bueno, en nuestra literatura está tres casos. La pájara, que ganó el premio Futurock de von Zeusnaut, nunca me acuerdo bien el apellido de Juan, es la corrupción en el conurbano, en todo lo que es inmobiliario, es bestial. Y la describe, decís, por favor. Después, Las Indignas de Agustina Basterrica, la corrupción hasta en el día final del mundo prácticamente. Sí. Entonces, y después... valga ahora, no sé si puedo mencionarlo, pero Gonzalo Garcés en El Refugiado. Mostrala. Sí. El respetado autor. No, aprovecho la ocasión porque mi editor siempre me dice, ¿por qué haces un programa en Neura y nunca mostrás tu libro? Bueno, pero vos fíjate, esta Y no distopía, estaba planeado Atún. esto. distopía de Argentina, de estos dos países, de esta Argentina que se quedó, es una Argentina corrupta. En su base corporativista, justamente es eso, ¿no? Después tenés la otra que avanza, pero avanza con otras ideas. Hay otra ideología que tenés que poner porque si no vas a tener esta realidad que desde la concepción de nuestro Estado está, esta dicotomía, esta grieta, ¿no? Bueno, lo otro que está en esta novela que yo publiqué es que los gobernantes desvían el descontento popular por vivir en la miseria y por el hecho de que solamente los funcionarios de gobierno y sus amigos viven bien y tienen agua en sus casas, y desvían el descontento hacia un enemigo exterior. Siempre. Y en este caso, como la Argentina está partida en dos en mi novela, bueno, la desvían hacia la otra Argentina, hacia el Estado Libre. Y eso también es una característica, ¿no? Porque algo tenés que hacer con el descontento siempre. Fíjate, Venezuela, para seguir dando vueltas por nuestra geografía continental, amenazando con entrar en guerra con Colombia o con invadir Guayana. Quedó en nada, por suerte eso, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora tiene un problema Maduro con el descontento popular, ¿no? Porque está en la calle. Claro, porque pasó a la política. Pasó a la política. Está en la calle y en las urnas, ¿no? Entonces es interesante. Y el descontento popular, a mí una de las cosas que me parecen muy particularmente interesantes de la Argentina en este momento es cómo todos los formatos de interpretación y de interpretación de las consecuencias posibles de la política en términos del descontento popular han quedado de alguna manera en suspenso y diría desacreditados por el momento. El ajuste histórico de Javier Milei no se tradujo en un copamiento de la calle y niveles de contexto en las calles. Al contrario, y yo creo que ¿qué está haciendo Javier Milei con el descontento? Está haciendo el descontento. O sea, ni siquiera lo está representando. Es
de alguna manera, el descontento puesto en la escena pública más notoria, ¿no? La Entonces me gente se parece que cansó, claro. esa identificación Claro. enorme de uno como nosotros, que está descontento tanto con esto, tanto como nosotros, es la representación que coinciden los bordes con el representado. Es muy interesante eso. Sí. Por eso la credibilidad y por eso la paciencia social increíble Increíble. que Es se muy está impresionante. registrando. Bueno, pasa que cambió un poco la cultura, ¿no? Si Macri hubiera hecho el ajuste que hizo Milei, le incendiaban el país, ¿no? Pero por eso, porque Macri no Totalmente. representaba, decía, no había un puente directo entre él y la sociedad que lo había, sí la que lo había votado, pero no una sociedad que era mucho más vigorosa por fuera de la que lo había votado. Entonces, me parece que esa diferencia sustancial entre Macri, que tenía ideas muy parecidas, y Milei, pasa por qué logra Milei en relación al tipo de representación. Mira, podríamos estar un rato enumerando las diferencias, pero yo siempre pensé que Macri había cometido dos errores en su imagen y en su discurso. Su imagen era demasiado feliz, parecía siempre contento y tranquilo, y es difícil reflejar a una sociedad que está harta, aunque, digamos todo, tampoco la Argentina estaba tan harta en 2015 como en 2023. Pero más allá de eso, nadie estaba contento tampoco. Y Macri parecía feliz. Y aparte tenía un latiguillo, no sé si se acuerdan, Macri siempre decía, yo quiero ayudar a mis queridos argentinos. Claro, pero como si eso es por ponerse, fuera. claro, es ponerse afuera. Claro. Si vos querés ayudar, es que vos no estás en problemas. Y en cambio, Milei no, Milei desde el principio Milei te dijo, vamos a pasarla pésimo. Sí. Y la gente lo votó. Pero fíjate que son expresiones en una campana de Gauss, en la cola de la campana. O sea, son expresiones más extremistas, ¿no? Y lo podés decir un Milei más extremo en el hartazgo social, en esto de generamos pobres, bueno, lo de Venezuela, ¿no? O lo que fuera. Entonces ya no nos queda opción, vamos a un extremo. En la elección de Kirchner, en otra Argentina, pero una Argentina que había colapsado en el 2001, Kirchner era un extremista, generaba, yo no sé si se acuerdan, pero un estrés social enorme. Se lo bancó la sociedad mientras había crisis. Cuando la crisis merma, ya no se bancan expresiones alteradas de poder. Entonces ahí es donde los líderes creo que tienen que aprender un poquito, ¿no? Eso es interesante. Vos decís que Kirchner ya tenía un discurso polarizador y de confrontación en 2003. Fue increyendo igual. Sí. Porque ¿no? en 2003 era el discurso de la transversalidad, Sí, y el ¿no? país normal. Claro, Y todavía... la Corte Suprema decente, que después fue un desastre. Sí. Y generó mucho estrés social. Y bueno, el intercambio con la esposa y él que se habían planeado era, bueno, no cansar, ¿no? Pero bueno, pasó lo que pasó. Y yo creo que en una Argentina ya muy pobre, con 53% de los argentinos pobres, la expresión social de cansancio es Milei. Que le va bien porque, como dijo Luciana, la gente está harta. Ahora, una vez que se logre la estabilidad, es el líder que va a tener que cambiar también para moldarse a la sociedad. Eso es una apuesta interesante, puede ser. Cuando baja la angustia social, cuando las cosas mejoran, evidentemente nos ponemos más exigentes con el gobernante. Y después otro fenómeno que me parece muy argentino es como qué rápido le soltamos la mano al que apoyamos hasta ayer cuando se acaba la plata, ¿no? Porque es el país del yo no fui, yo no lo voté, yo no sabía, pero todo el mundo, una mayoría sustancial de los argentinos, y esto se sabe, apoyaba a Videla en el 76. Te iba a decir. Alfonsín después fue el héroe de la democracia hasta más o menos el 86, cuando la situación económica se empezó a descontrolar y de repente nadie lo había votado nunca. Lo mismo pasó después con Menem y lo mismo pasa ahora con Alberto Fernández, que ahora que está en el piso y que es como el símbolo de la ignominia porque es borracho, golpeador y cuántas cosas más, nadie lo votó. Yo no fui. Yo no fui. Sí. Es bravísimo. Hay mucho exitismo en el argentino, ¿no? Y eso, como en el fútbol, que si no goleás, te echan al director técnico rápidamente. El que fue exitoso termina siendo... Y eso es algo que... Vos fíjate, Milei dijo algo que parece una locura. Dijo, en 35 años vamos a poder, o en no sé cuántos años tiró, el argentino perspectiva de 20 años, 30 años, no existe. Sí. Es para ayer.
Pero eso es lo difícil. Justamente por eso creo que no hay un país normal y estable, porque no hay visión de largo plazo. Pero eso me parece muy inteligente también de Milei. Creo que es, entre otras cosas, un gran manejador de expectativas, porque fíjate que la expectativa a mediano y largo plazo la puso altísima. Sí. Vamos a ser, no un país normal, eso, Irlanda. vamos a ser, no, más que Irlanda, Alemania. vamos a ser el país más libre del mundo y la primera potencia mundial. Eso para el mediano plazo. Pero para lo inmediato, para los próximos meses y el próximo par de años, puso la vara muy baja. Apenas asumió, dijo, vamos a estar un año en crisis grave. Sí. Recién después se va a empezar a ver los resultados. Y entonces eso automáticamente yo creo que contribuyó a esta tolerancia que vos señalabas ante una situación que es muy difícil, a pesar de que, bueno, empieza a haber, ¿no?, alguna sensación de que se mueve una parte de la economía. Sí, yo creo que pero sigue difícil. Yo creo que el gran logro de Milei es el hachazo a la inflación. Sin ese logro era insostenible su gobierno. Y es un logro de cara a la sociedad porque la percepción de la urgencia y de la crisis, de lo crítico de una crisis, pasa por la percepción del tiempo. Y el tiempo es dinero. Cuando el dinero empieza a valer cada vez menos hora a hora, vas al supermercado y vale menos, o la luz no sé, algún arreglo de tu casa, el plomero te lo cobraba, no sé qué, la semana pasada, pero te cambió el precio. ¿Viste esa cosa que si se te va la plata, se te va la escala? Esa escala, hay un libro de Neil Ferguson, un historiador, que se llama El ascenso del dinero, creo que era el título, que cuenta una historia de una tribu en Colombia que había vivido completamente aislada, eran caníbales, completamente alejada de la civilización hasta la década del 70 más o menos, y cuando la encuentran esta tribu no tenían dinero, porque tampoco tenían una concepción del tiempo. Entonces el dinero y el tiempo están relacionados y me parece que cuando los precios más o menos valen lo mismo, empiezan a valer lo mismo, la angustia baja. La angustia baja. Pero ahora hay un poco de inflación en el mundo, pero hace unos años yo volvía de visita a Toronto y el café de Starbucks salía exactamente igual a lo que salía cuando yo vivía ahí. Claro. Mi percepción es, en esa ciudad nunca pasa nada, que efectivamente nunca pasa nada, porque son sociedades de enorme estabilidad. Bueno, en la Argentina la sensación de que hay crisis por todos lados y el tiempo como el valor del dinero marcando que esa crisis se acelera minuto a minuto es muy desesperante. Bueno, Milei sacó ese reloj de arriba de la mesa. Coincido, es una angustia que genera Es una la angustia gente. Que te da la inflación. Y vos fíjate que ahora aparecen encuestas donde la inflación ya no es lo acuciante, sino que aparecen otros... El empleo. La inseguridad o lo que fuera. Pero ¿no? se juegan con otros tempos. Exactamente. ¿No? Pero, es cierto, ¿viste? Eso, es interesante. Un neurólogo una vez me explicó que si vos sufrís desorientación de cualquier clase, esto vale para desorientación en el plano físico, si a vos te sacan de acá y te ponen de repente en el medio de una selva en la oscuridad. Puede ser la desorientación emocional, si vos, por ejemplo, te divorciás y de pronto no sabes más cuál es tu familia, tu pareja. Sí. Cualquier tipo de desorientación genera angustia. Y genera adrenalina y cortisol en el cerebro, que son las sustancias que a vos originalmente, cuando éramos primitivos, te preparaban para la lucha o la huida. Y la inflación genera el mismo tipo de desorientación, porque vos no tenés sistema de precios, que es lo que nos permite orientarnos en la vida económica, y no podés prever el futuro. Claro. Es muy angustiante eso. Lo hemos naturalizado, pero es terriblemente angustiante. Es muy angustiante. Y el tiempo es dinero, yo siempre creí siempre lo entendí mal eso. El dinero en realidad es tiempo futuro, es tiempo que no vas a necesitar fabricando algo con tus manos porque lo puedes comprar, por ejemplo. Sí, además el valor del dinero, el tiempo es una función. El valor del dinero está relacionado con el paso del tiempo también, ¿no? Y al mismo tiempo, por la misma razón, la estabilidad monetaria permite pensar y permite innovar. Por ejemplo, muchas veces se dijo que después de la crisis del 2001, lo que traccionó fue el campo. Pero el campo pudo hacer eso, pudo convertirse en motor, porque durante los años 90,
con la estabilidad de la convertibilidad, había podido renovar toda su maquinaria, invertir en investigación, en nuevos Exacto. fertilizantes. O sea, el campo argentino se modernizó con Menem. Y Pero- después nos sacó de la crisis después del 2001. Pero fíjate cómo demonizaron al gobierno de Menem, que sí hubo corrupción, pero hubo aspectos que se estudiaron en Harvard, con Sí, sí, algunas sí. privatizaciones que fueron muy exitosas, que después se tomaron para todo el mundo. Entonces, y el campo lo esquilmaron después. O sea, yo laburé con gente de campo de empresas y son absolutamente eficientes, porque si no en este país no podés vivir, no podés Sí, sí, funcionar. sí, sí, sí. Y cuando Con no podés todos los funcionar- obstáculos son terriblemente eficientes. Exactamente, y además porque el activo, ¿dónde lo tenés? En la tierra, no lo podés mudar. No es el emprendedor que dice hago y me voy. Lo tenés acá, no te queda otra cosa que ser hiper eficiente. Con retenciones espantosas. Imagínate si vos tuvieras un mercado un poco más libre, ¿no? Sí, las retenciones son el impuesto más misterioso del mundo. La penalización por exportar. Claro, ¿no? Sí. Mira, yo sí, comparto, a mí no me gustan las retenciones, pero algo dijo Luciana al principio de esta charla, que es, si vos cobrás impuestos fuertes, como en la Argentina, en Canadá o en Inglaterra, que son bravísimos, pero tenés servicios que son adecuados, Sí, sí. yo me banco los impuestos. Ahora, no, acá pagamos impuestos enormes, tenemos hospitales que no llegan a nivel, las escuelas públicas se caen en el nivel de chicos que no terminan sabiendo leer ni escribir, entonces vos tenés que seguir pagando para poder acceder, o sea, pagás los impuestos y después seguís pagando, Claro, pagás seguridad en la calle para que no te afanen, tenés un montón de problemas asociados a la ineficiencia del Estado. Sí, y también ineficiencia de los privados. Obvio. Los invito a visitar una sucursal de cualquier banco privado en la Argentina. Los odio. Cada vez hay menos sucursales, cada vez es peor la atención, cada vez las colas son más largas, cada vez es más un arcano saber el sistema de turnos que van dando, porque viste que tienen distintos tipos de letras. O sea, hay un maltrato grande al usuario, al consumidor también. Muchas empresas privadas no están a la altura de un capitalismo moderno. ¿Pero por ¿eh? qué? Porque cerramos la economía de una forma Claro. que decís, ¿sabes qué? Te voy a dar autos con abanico, ¿viste? Sí, y sí, eso es lo sí. mejor que tenemos en el mercado interno. Y agradecer que hay algo. Y agradecer que hay algo, sí, exactamente. sí. Pero no hay H&M, hermano. No quiero H&M. No, pero escúchame, yo hace un mes más o menos viajé a San Pablo, nunca había estado. Tuve una vez más la triste sensación que vos tenés como argentino cuando vas a cualquier país vecino, porque ya son todos nuestros vecinos. Vas a Perú, Chile, Uruguay, ahora Brasil también. En todos lados te pasa lo mismo, sentís que venís de Cuba. Sí. Porque estás acostumbrado a entrar al supermercado y lo único que hay en la sección aceitunas es aceitunas Nucete. Nucete. ¿No? Y Y otra- hay entras otra en más. Brasil y hay 200.000, todos más baratos y más variados y más ricos. Parece una boludez, pero no lo es, porque es tu vida cotidiana. Es tu libertad de poder optar. Sí. Y si, para mí el sector textil, vuelvo a eso porque es el peor de toda la economía, totalmente cuidado para hacer taparrabos que no te sirven, ¿viste? No, y además, hasta el año pasado era uno de los sectores que más inflación tenía, ¿no? Por eso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Solventando ineficiencia. ¿Quién la paga? El público, que para comprarse una remera tiene que pagar 4 veces más que en el exterior. Estuve en Perú, vos en San Pablo, yo en Perú. Perú políticamente es un revoltijo. H&M, la mitad de precio que acá, Sí, sí, todas sí, las sí. marcas, y la manejan de otra forma. Sí, cuando Perú tuvo este conato de golpe de Estado, que fue hace 2 años, ¿no? Sí, más o menos. Fue muy impresionante ver un país que entra en vorágine política, pero la inflación, por ejemplo, no se mueve. No. Porque por más que vos no sepas quién gobierna, sabés una cosa, que no podés imprimir dinero sin respaldo. Totalmente. Y Bolivia, que para mí no es ejemplo de nada, la inflación es baja, digamos. O sea, Bueno, es el país que más redujo la desigualdad en la región, ¿no? Es ¿Bolivia? Bolivia. Sí, muy impresionante. Y el caso peruano a mí me resulta muy, muy atractivo. Perú es el país de América Latina que mejor curva de mejora educativa muestra respecto de las pruebas PISA. Es una curva empinadísima, ascendente de mejora. El presidente del Banco Central está a cargo, Julio Velarde, en el Banco Central desde 2006. Más estabilidad que cualquier presidente de la nación.
tiene una inflación de un dígito bajo, 3 puntos, 2 puntos, desde hace muchísimos años. Crece todo el tiempo. Ahora, toda esa estabilidad que uno percibe no se termina de reflejar en un mercado de empleo formal, bien pago y consolidado. Es uno de los países con mayor informalidad. El 74% de la población está en la informalidad, de la población que trabaja está en la informalidad. Entonces, para mí Perú está en una pregunta para la Argentina. ¿Cuánto de todas las distorsiones, es decir, una macroeconomía súper estable, cuándo logra traducirse en beneficio de una de una matriz de empleo realmente vigorosa, equitativa, de calidad privada, ¿no? Ahí la educación es importante, ¿no? Porque el sistema... Hay mucha gente que necesita formación en Latinoamérica, en Perú en particular. Sí. Entonces, no tenés los talentos requeridos para poder generar otras cosas. Argentina tiene ese talento, a pesar de que el sistema educativo le han pegado por todas partes, se ha ideologizado. Entonces, fíjate que no es solamente el acompañamiento de un sistema macroeconómico estable, es un sistema educativo, es sindicalistas que acompañen el proceso a lo nórdico. Lo corporativista no es solamente empresarios amigos del poder, sindicalismo arraigado en prebendas, hay otros factores también que tenés que achar un poquito, ¿no? Bueno, amigos, si les parece, antes de cerrar, hablemos brevemente de lo que cada uno está haciendo, porque vos también estás presentando un libro, acá está, Desactivar la bomba, una historia de líderes peligrosos. Contanos algo brevemente sobre esto, Andrés. ¿Quiénes son los líderes peligrosos? Bueno, yo hace tiempo vengo escribiendo sobre el antiliderazgo, ¿no? O sea, la contracara. Porque el liderazgo, tenés un montón de libros, pero la porquería organizacional, la porquería en la política, no te aparece muy escrito. Entonces, escribí El antilíder, Infierno, y esta es una novela. Es una novela que pasa en una oficina de porquería con jefes espantosos. Y al final, todos hemos conocido alguno. Todos cerramos los ojos y nos han pisado los pies. Y al final hay una cajita de herramientas para que te evalúes si vos sos, yo le llamo jefechotismo en francés, para ver si sos un jefe choto. Esto es, si sos abrasivo, si sos narcisista y si sos un psicópata. Bueno, yo solo soy jefe de mí mismo, pero tal vez sea un jefe choto de mí mismo. Lo muestro una vez más. Andrés Atum, Desactivar la bomba. Lo voy a empezar a leer hoy. Y, Luciana, ¿estás haciendo algo? No estoy haciendo libros. Tengo siempre la continuación. Yo publiqué en 2006 o 2007 La educación de los que influyen. Sí. Y ese es un gran proyecto de investigación sobre la meritocracia en la Argentina y el peso de las instituciones educativas. Eso es algo que hago todo el tiempo. Es un proyecto infinito y en proceso continuo, que en algún momento me voy a dedicar a cerrar para convertir esa segunda parte en un libro. Ese libro es espectacular y toma la tradición, lo leí, me fascinó, toma la tradición europea y norteamericana de entender de dónde vienen los líderes en su background educativo. ¿Viste? Que parece que acá la meritocracia es mala palabra para muchos y ella pone el dedo en la llaga. Así que estoy siempre con eso y bueno, hago mi columna política en La Nación y la repregunta, estas entrevistas, siempre este te sigo. Siempre. Así que estoy con esto. Bueno, amigos, muchas gracias por venir. Me encantó charlar con ustedes. Repitámoslo, si les parece. Cómo no. Re lindo, sí, gracias. Nos vemos el viernes que viene. Un abrazo. Mira, parte de la verdad. En youtube.com/Neuramedia. Parte de la verdad. Con Gonzalo Garcés.